Muy bien, muchísimas gracias por el pase. Señores participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Muy bien, en esta oportunidad vamos a tratar un tema sui generis dentro de las capacitaciones que se brindan para las entidades del sector público, y se trata precisamente sobre finanzas institucionales como parte de las finanzas públicas dentro del sector público. Pasamos entonces a mencionar la definición de las finanzas como el estudio del dinero, y si hablamos de lo público es precisamente aquello que tiene que relacionarse siempre al uso o al beneficio del recurso hacia la población. La población tiene que ser la beneficiada por el mejor uso de estos recursos financieros. Siendo así, entonces, en nuestro país se han implementado diversas medidas que coadyuvan a que se mejore la calidad del gasto público y tener una gestión de ingresos que permita financiar estos gastos, de tal manera que podamos tener una sostenibilidad fiscal basada en una continuidad de ingresos que permita cubrir todas las necesidades de gasto por las demandas que existen en nuestro país para cubrir las brechas que se generan por la ejecución de obras públicas, por la atención o prestación de servicios públicos y por el incremento y o mantenimiento de los activos financieros y no financieros. Entonces, si nosotros conversamos sobre finanzas, debemos de ser bastante claros y manifestar que cada año el ingreso que existe en nuestro país no crece en relación a los gastos que nosotros tenemos. Eso señala de forma clara que debemos ser más eficientes en el gasto público y tenemos que conocer la dificultad, tenemos que conocer el gran trabajo que cuesta conseguir dinero público. Dinero que por intermediación de la SUNAT en nuestro país tiene como primer generador de fuente, pero que las instituciones públicas también tienen esa responsabilidad de gestionar su recurso. Y no solo conversamos de los recursos financieros, como es precisamente la clase en la que hoy día estamos brindando para todos ustedes, sino que se trata de una gestión de recursos humanos, recursos materiales y, como comentábamos hoy en nuestra clase, los recursos financieros. Siendo así, entonces las entidades públicas reciben al inicio del año un presupuesto institucional, y ese presupuesto institucional siempre tiene que buscar el favorecimiento, siempre tiene que buscar el bienestar de la población. Las instituciones públicas no reciben el dinero denominado presupuesto institucional para que puedan estas fortalecerse como tal, sino para que puedan brindar servicio público, atención al ciudadano, y de esa forma van a mejorar la calidad de vida de estos. Entonces, no hay institución pública que tenga recursos presupuestarios y crea solo en que constituir una institucionalidad supone tener buenas oficinas, computadoras de reciente tecnología, mejores sillas y confortables, sino que cada uno de esos bienes o cada uno de esos recursos humanos tiene que perseguir un fin. Y el fin por el cual nos asignan el presupuesto viene a ser precisamente conseguir un resultado a favor de la población. Entonces, las instituciones somos un medio
para poder conseguir este fin del cual estamos comentando, que es el de mejorar la calidad de vida del poblador. ¿A través de qué? A través de la prestación de servicios y el logro de resultados que permiten coberturar aquellas brechas, y esto se tiene que ejecutar con eficacia y eficiencia. Siendo así, entonces, este presupuesto institucional que nosotros recibimos para poder administrar en un año calendario, es decir, el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, no significa que el ente rector, en este caso la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ha asignado una cifra bajo el nombre de presupuesto institucional, sino que tras esta cifra trascienden precisamente planes, trascienden objetivos, trascienden políticas que van a buscar siempre mejorar la calidad de vida del poblador. ¿Sí? Siendo así, nuevamente, ¿de acuerdo? Vamos a indicar algo particular. Toda institución pública, 3 años antes, cuando ya se encuentra en un periodo, ponemos como ejemplo el año 2019, quiere decir que el presupuesto del año 2019 se programó en el año 2016 basado en una programación multianual, 2017, 2018 y precisamente estamos viendo el año 2019. El año 2018 se actualizó precisamente, el año 2017 también ocurrió lo mismo y ya encontrándonos un año antes conversamos de una programación presupuestaria. ¿Sí? Entonces, la programación multianual del presupuesto y la formulación, que es precisamente enfocada, afinada para el ejercicio siguiente, son aquellas fases en las que se trabaja precisamente la planeación, la programación en un corto plazo, se traducen todas aquellas propuestas, todas aquellas solicitudes para que éstas se puedan monetizar, éstas puedan ser una expresión cuantificada de aquellos planes que nosotros estamos estableciendo alcanzar mediante metas el ejercicio siguiente. Entonces, este trabajo se realiza precisamente dentro de la formulación presupuestaria. Realizado este trabajo de la programación multianual y de la formulación presupuestaria, ya este último un año antes, nos aprueban el presupuesto institucional. Este presupuesto institucional, ¿sí?, ya en su fase de aprobación, es el que nosotros vamos a recibir como presupuesto institucional de apertura encontrándonos en el año. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este presupuesto institucional permitirá financiar todos los gastos que nosotros hemos calculado, hemos costeado dentro de la entidad para que podamos entregar productos a la población y estos mejoren su calidad de vida. Pero siempre cuando conversamos de presupuesto tenemos un sesgo en cada uno de nosotros y creemos que el presupuesto es el dinero que nos entregan para gastar. El presupuesto se compone de presupuesto institucional de ingresos y presupuesto institucional de gasto. En aquellos rubros presupuestarios de aquellas fuentes de financiamiento en las que por ley nos corresponde, es decir, las recibimos como asignación financiera por el Estado, probablemente la preocupación sea menos con respecto a cómo conseguir esta asignación. Sin embargo, cuando yo administro mi presupuesto por fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios o asignaciones financieras que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, que son precisamente el Fondo de Compensación Municipal, Canon y Sobrecanon,
rentas de la propiedad, regalías y participaciones. Estas, ¿de acuerdo?, ya tienen de cierta forma una probabilidad de atención. En cambio, aquellas fuentes de financiamiento y rubros presupuestarios que tienen que ser generados por la entidad tienen un alto riesgo de convertibilidad, tienen un alto riesgo de disponibilidad. Es decir, por ejemplo, si estoy trabajando en una municipalidad, conversando sobre finanzas, porque es el estudio del dinero, ¿de acuerdo?, bajo su concepto esencial. Si yo trabajo en una municipalidad, repito, y tengo que administrar impuestos municipales, primero me tengo que preocupar, primero me tengo que concentrar, primero tengo que gestionar cómo voy a recaudar aquello que un año antes estimé en mi presupuesto institucional. Si yo un año antes, de acuerdo al comportamiento y a las estadísticas que manejo dentro de la institución, de acuerdo a la población y al catastro que he realizado, voy a tener una estimación de recaudación por impuestos municipales. Pero encontrándome ya en el ejercicio, probablemente la situación sea distinta y probablemente sea desfavorable. Pongamos sobre el tapete el lamentable hecho que hemos tenido en los últimos años y sobre todo en las provincias de nuestro país y en los distritos, en el que probablemente hayan tenido una estimación de recaudación por impuestos municipales, pero debido a los desastres naturales, estos no han llegado a alcanzarse. Estos no han llegado a recaudarse. ¿Precisamente por qué? Porque hemos tenido problemas en cuanto a la recaudación y hemos tenido probablemente que exonerar mucho de los pagos de los impuestos municipales por parte de nuestros contribuyentes. Entonces estamos viendo en este caso que va a surgir un descalce dentro de las finanzas institucionales. Ya no voy a tener ingresos para cubrir aquellos gastos. Otro de los motivos, no menos importante, es aquel que tenemos precisamente en una transferencia de gestión, tal como la estamos viviendo este año. En algunos casos es un costo bastante alto el del aprendizaje de la gestión municipal y regional, lo cual de cierta forma desacelera no solo el gasto, sino también el ingreso. Conocer cuál ha sido nuestra estadística, conocer cuál ha sido nuestra historia económicamente hablando, nos puede llevar o conllevar varios meses, los cuales definitivamente van a afectar las finanzas institucionales, porque no voy a tener ingresos para poder gestionar gastos o ejecutar gastos y entregar los productos que la población necesita. Siendo así, entonces, yo tendré antes que, y vamos al segundo instrumento, ya en este caso financiero, que es la planeación financiera. Siendo así, entonces, yo tengo que conocer cuáles pueden ser mis recursos que me van a permitir financiar de una forma continua o tener una continuidad de ingresos, los cuales se van a tener que establecer a través de planes de caja, de un corto y mediano plazo, y además teniendo en consideración probablemente estancos dentro de la economía de la institución. Lo cual también no solo me hace pensar en aquellos casos de fracaso, sino también probablemente en casos de éxito. Y cuando hablo sobre casos de éxito, podríamos ya ir al caso contrario que hace unos minutos hemos comentado, en el que probablemente la estimación de nuestros ingresos no se haya traducido en recaudación y tengamos un descalce negativo en cuanto a la recaudación. Pero vayamos al otro caso, a lo opuesto,
en el cual hemos estimado un año antes una recaudación, pero encontrándonos en el año, tenemos una mayor recaudación de ingreso. Entonces, ¿cómo gestionar este excedente de caja? ¿Cómo programar pagos? ¿Cómo priorizar actividades y proyectos? ¿Cómo reducir las brechas que tiene mi población en cuanto a atención de bienes y servicios? Entonces, estas finanzas y este manejo de las finanzas institucionales a través de una presupuestación y una planeación financiera nos ayudan, nos enseñan a conducir de forma eficiente y eficaz el presupuesto y el dinero. Y aquí hay una diferencia muy marcada, que probablemente en el día a día de nuestra institución pasa por desapercibido, pero cuando nos encontramos con el caso, recién tomamos conciencia económica de que no es precisamente tal como nosotros creíamos. Yo puedo tener un presupuesto, caso número 2, puedo tener un presupuesto institucional de 100 millones, voy a suponer. Y voy a suponer que es en impuestos municipales. Entonces yo un año antes estimé recaudar 100 millones de soles. Por ende, también programé gastos por 100 millones de soles. ¿De acuerdo? Pero, encontrándome en el año, ¿sí?, mi recaudación no ha sido la estimada, no ha sido lo que yo esperaba. Mi recaudación, voy a suponer, alcanzó solo a 85 millones de soles. Ya no tengo los 100 millones que un año antes, de acuerdo a mis estadísticas, de acuerdo a mis estudios, de acuerdo a mi análisis, yo estimé. Ya no tengo, solamente tengo 85 millones, ya no los 100 millones. Entonces, presupuestariamente, yo voy a tener los 100 millones, pero si yo quiero comprometer y devengar, es decir, reconocer gastos por los 100 millones de soles, esto es el sistema presupuestario, me los va a permitir. Pero cuando quiera honrar esos pasivos por el devengamiento de los hechos económicos realizados, voy a tener un problema de que no tengo caja, porque mi caja solo se encuentra en 85 millones de soles. Entonces lo único que voy a generar en mi institución es un desbalance de las finanzas institucionales, porque voy a generar pasivos financieros que nunca tuvieron un respaldo de ingresos. Entonces la importancia recae en efectuar una correcta planeación financiera y tener muchos instrumentos financieros que me van a permitir, en este caso, poder afrontar esas contingencias. Yo puedo tener en un orden de prioridad algunos gastos que probablemente sean los últimos que se han considerado en lista, y por la menor recaudación que tengo, esos gastos tendrán que ser postergados hasta que podamos tener la recaudación. Entonces, no solo se habla de un presupuesto institucional, que probablemente sea el monto que yo tenga en cifras, en papel, escrito, pero que el efectivo o el disponible no sea el que nosotros esperábamos. Y voy a generar un déficit. De aquel déficit que se habla mucho en algunas instituciones públicas por no tener la capacidad de honrar, porque no hay recursos. Entonces, en nuestro país probablemente tengamos esos casos, pero también tenemos de los otros en los cuales hay excedentes, entre comillas, o en todo caso,
hay disponibilidad financiera y presupuestal que no está siendo utilizada. Vemos hoy día las estadísticas, se han visto precisamente algunas municipalidades muy reconocidas de nuestra zona no han gastado ni el 0.2% de aquella asignación presupuestal que han recibido para ejecución de proyectos de inversión. Hay una municipalidad muy conocida y que en estos últimos días ha tenido precisamente una imagen por algunas tomas de decisiones muy correctas, pero que en la administración financiera no está yendo de la mano con aquella gestión operativa correcta. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, lo que nosotros dentro de las finanzas públicas, en este caso particularmente de la institución, tenemos que alertar ello. Tenemos estos niveles de ejecución, este es el costo del dinero, porque el dinero también cuesta, ¿de acuerdo? No crean ustedes que por tener nuestros ahorros dentro de un banco estamos creyendo que estamos ganando los intereses, que son en pocos puntos porcentuales, y que mejor sería ejecutar los gastos para tener mejor eficiencia y la población pueda tener el circulante que se necesita en el país. Se dice así entonces que nuestro gobierno, o en todo caso los gobernantes, promocionan mucho la inversión pública porque es uno de los mejores y mayores generadores de movimiento de efectivo, de flujos de efectivo en nuestro país. Se dice que la fabricación de una bolsa de cemento en el país genera hasta 27 puestos de trabajo. Entonces, se necesita precisamente que la inversión pública, por eso es que se habla mucho de una modernización de las finanzas públicas en el país, se necesita que la inversión pública crezca. Pero lamentablemente no estamos viendo precisamente esa situación dentro de nuestro país. Debe ser, como hemos manifestado, por un año de conocimiento, por un año de aprendizaje, pero que ya probablemente en los próximos años, donde ya podamos acentuarnos en la gestión municipal y regional, esto vaya a cambiar. Pero va a cambiar cuando nosotros tengamos conocimiento de presupuesto y de planeación financiera. Hemos conversado de presupuesto institucional, pero también ya hace 5 años atrás en nuestro país se ha incrementado bajo la implementación de una nueva variable financiera la programación de compromiso anual. Algunos conocemos como la PCA. ¿De acuerdo? Esta programación de compromiso anual es un instrumento a corto plazo, el cual permite no solo al Ministerio de Economía y Finanzas medir la capacidad real de la ejecución del gasto, sino que también permite a la entidad programar sus pagos. Muy pocos conocemos que esta herramienta financiera que se administra en el Sistema Nacional de Presupuesto tiene que ver o recae precisamente sobre la parte financiera. Entonces, hay que tener en cuenta que si yo tengo la posibilidad de programar compromisos en el año, eso quiere decir que estos compromisos los tengo que honrar. Y si los tengo que honrar, yo solamente puedo honrar hasta el monto que estoy comprometiendo. Nada más. ¿De acuerdo? Yo me comprometo con alguien, suscribimos con un tercero, suscribimos con nuestros trabajadores los contratos, voy a suponer. Y cuando estos se honren por ambas partes, entonces yo voy a reconocer el hecho económico. Y si ya reconozco el hecho económico, estoy generando una obligación para mi entidad. Entonces lo que me quedará es honrar esa obligación, es decir, atender esa obligación, cancelar esa obligación. Por ello que
necesitamos que no solo la programación de compromiso anual como PCA tenga un análisis, y muchas veces por separado, sino que además tenga un análisis correlacional con la programación de pagos. Yo no me puedo comprometer a pagar 100 millones de soles cuando sé que mi caja solo tiene un disponible de 85 millones de soles. Entonces, sería irresponsable, financieramente hablando, comprometer 100 millones de soles cuando yo conscientemente sé que mi caja solo administra 85 millones de soles. O en todo caso también debo de ser honesto en señalar cómo mis finanzas institucionales va a tener una disponibilidad más eficiente, porque este año, a diferencia de los anteriores, sabemos precisamente que el canon se ha distribuido en gran parte en los meses de enero y febrero, fungibilidad, a través del cual la Dirección General de Tesoro Público está utilizando el dinero sin discriminar, sin separar, sin agrupar, sin delimitar la fuente que ha sido precisamente utilizada para conseguir ese dinero. Entonces, la cuenta única del Tesoro, la CUT, está permitiendo precisamente ya utilizar aquel dinero de las instituciones públicas que está descansando, aquel dinero que no está siendo utilizado, aquel dinero que otras entidades están necesitando y que en oportunidades las otras entidades que necesitan recurren precisamente a endeudamiento, recurren a entidades financieras para solicitar un préstamo, y ese préstamo tiene un costo muy alto. ¿Por qué recurrir entonces a las entidades financieras privadas si ya el MEF tiene la posibilidad de asignar recursos a las instituciones públicas con el dinero que tiene en la caja? Nótese cuánto ahorro probablemente ya con esta decisión tomada por el MEF de adelantar la asignación por canon en un porcentaje mayor al 50% en enero y en febrero de este año, ha generado un ahorro considerable, porque aquellas municipalidades que estaban planeando, que estaban programando, que estaban decidiendo probablemente acudir a una institución financiera para obtener un préstamo, ya no lo han hecho. ¿Por qué? Porque el MEF, de una forma muy razonable, decidió adelantar esa asignación del canon minero. Y esto ha permitido a las instituciones gestionar también aquellos proyectos de inversión que tenían pendientes, no solo para honrar o para pagar, sino que además estaban esperando para que no puedan endeudarse a altas tasas que ofrece en oportunidades el mercado privado financiero. Esta sola decisión probablemente pase por desapercibida en muchas de las instituciones o de las personas o trabajadores de los cuales nosotros somos parte, pero ha sido muy sabia para poder tener un ahorro fiscal en ese sentido. Entonces, el presupuesto institucional no solo es el que se tiene que considerar como tal, sino también la programación de compromiso anual, la PCA, que viene a ser, nuevamente, repetimos, una herramienta de corto plazo que nos permite programar cuál y cuánto y cuándo vamos a necesitar el dinero para honrar.
Siendo así, entonces, uno de los principios que ahora el Sistema Nacional de Presupuesto ha incluido dentro de los que ya eran comunes es el principio de la calidad del presupuesto, el cual permite realizar un proceso presupuestario bajo criterios de eficiencia asignativa y técnica, con equidad, con efectividad, economía, calidad y oportunidad en la prestación de servicios. ¿De acuerdo? Entonces, hay un nuevo término que ustedes van a encontrar acá, que tiene que ver con, ¿sí? Seguro ya ustedes, visto por aquí, que es eficiencia asignativa. Igual que el término de fungibilidad en el Sistema Nacional de Tesorería, aquí hablamos de una eficiencia asignativa y técnica. ¿De acuerdo? Entonces, la PCA cumple un rol adicional. Hace unos minutitos conversábamos de que yo puedo tener un presupuesto institucional de 100 millones y una recaudación solo de 85 millones. Entonces, ¿qué es lo que hace la Dirección General de Presupuesto Público en ese sentido? Bajo un análisis está señalando y está asignando de una forma eficiente los recursos y nos dice, señores, ¿para qué van a tener una disponibilidad presupuestaria de 100 millones si solo tienen una recaudación de 85 millones? Entonces yo solo te voy a permitir programar compromisos en el año por 85 millones para no generar un déficit presupuestario dentro de la institución. Entonces ya el seguimiento de la Dirección General de Presupuesto Público a nuestro presupuesto institucional está reduciendo la probabilidad de generar un déficit. Es cierto, tienes tu presupuesto institucional de 100 millones, pero yo solo te voy a asignar para que puedas programar compromisos en el año de 85 millones. Señor MEF, ¿pero por qué solo 85 millones? Porque yo, MEF, estoy viendo que tu recaudación solo es de 85 millones. ¿Para qué te voy a dar la posibilidad de caer en un déficit presupuestario asignándote los 100 millones si yo también estoy viendo que solo tienes una capacidad de pago de 85 millones? Entonces, esa programación de compromiso anual tiene una relación directa con la caja fiscal, con la caja institucional. Y el MEF no toma la decisión únicamente porque no hemos gastado, sino también toma la decisión por cuánto ya hemos recaudado, o en todo caso, por cuánto es el nivel de recaudación que tiene la caja fiscal, cuánto SUNAT ya ha informado que tiene disponible para que pueda ser utilizado. Y si la caja fiscal no nos alcanza, lamentablemente alguno de los presupuestos institucionales tendrá que ser recortado a través de esta variable financiera que se llama programación de compromiso anual. Entonces, observamos que en un corto plazo, en estos últimos años, en estos recientes años, nuestras finanzas institucionales han sido modificadas de forma considerable. Ahora se tiene que hablar de una sostenibilidad fiscal. Ahora las entidades públicas no se pueden endeudar o no pueden generar un déficit fiscal. Ya no lo pueden hacer como antes, porque el MEF ya no va a respaldar, el MEF ya no va a garantizar si la entidad tiene la solicitud de un préstamo, ya no lo va a hacer. Como conversábamos entonces, dentro de este proceso presupuestario vamos a encontrar la programación, la formulación, la aprobación y la ejecución. Es precisamente en la ejecución donde nosotros vamos a incidir, porque es aquí como nuestro comportamiento de aquello que hemos programado, de aquello que hemos formulado y aprobado un año antes, se viene realizando. ¿Cómo está avanzando
no solo física, no solo financiera, sino también físicamente. Entonces, es en la ejecución donde realmente vamos a encontrar el barómetro de cómo estamos ejecutando el presupuesto. Y ahora la ejecución presupuestal no solo se queda en casa, no solo se queda en institución. Toda la administración del presupuesto, toda la administración financiera está siendo transparentada. Tenemos portales de transparencia económica en el que el poblador de a pie puede verificar cuánto ha sido el presupuesto que se le asignó y cuánto es el avance que tiene con respecto a su presupuesto, un avance financiero. Los pobladores también podrían observar o podrían apelar a una solicitud hacia la municipalidad, hacia la región, para conocer por qué no se ejecuta el presupuesto institucional. Podrían preguntar por si tenemos algunos proyectos, por qué no se ejecuta. La comunidad también tiene que participar en estos actos. No solo tenemos que ser agentes pasivos, sino también tenemos que mirar cómo se está comportando el mercado, cómo se está atendiendo la demanda de la población. Entonces, comentábamos precisamente de que ahora necesitamos tener una estabilidad. Tiene que ser concordante definitivamente con las reglas fiscales. De lo contrario, ya la Dirección General de Presupuesto Público no nos asignará una mayor programación para poder comprometer en el año. Todo este trabajo lo estamos analizando 3 años antes a través de una programación multianual, y un año antes afinamos esta programación a través de la formulación anual, y esa formulación se aprueba y ya en el ejercicio inmediato siguiente es cuando vamos a comenzar a ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, esa ejecución precisamente tiene que ver con el tema que nosotros estamos tratando ahora: cómo administrar eficientemente el presupuesto institucional que nos asigna. Y uno de los instrumentos que precisamente tienen que ver con la medición es la evaluación de la ejecución del presupuesto. ¿De acuerdo? La evaluación es al primer semestre y es al segundo semestre de cada año. Entonces, ahí es ahí donde nos van a medir para poder encontrar esta variable dentro de nuestra institución y cómo se está comportando o cómo se viene comportando esta en nuestra, nuevamente, observar o podrían apelar a una solicitud. Bueno, aquí, estimado profesor Edgar, tenemos una consulta, ¿no?, en nuestra plataforma, en nuestra página web. Nuestro participante Luis tiene la siguiente consulta: ¿la programación del presupuesto es con todas las fuentes de financiamiento? Sí, la programación del presupuesto institucional se tiene que programar con todas las fuentes de financiamiento. En nuestro país tenemos 5 fuentes de financiamiento, ¿de acuerdo? Tenemos recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, tenemos donaciones y transferencias, tenemos recursos por operaciones oficiales de crédito y tenemos recursos determinados. Ahora la Dirección General de Presupuesto Público está cambiando la metodología y exige precisamente una programación presupuestal de todas las fuentes de financiamiento. Recordemos además que la fuente de financiamiento, 4, donaciones y transferencias, no se puede programar de una forma certera porque las donaciones no se pueden predecir dentro de una entidad pública. Yo no puedo señalar, el próximo año me van a donar, el próximo año voy a recibir una donación, o de aquí a 3 años voy a recibir una donación de 40 millones de soles. Es por eso que yo tengo que programar mis 40 millones de soles porque me han ofrecido, porque me han dicho que me van a donar. No, aquí las donaciones generalmente y las transferencias se
van a incluir ya en la fase de ejecución presupuestal, cuando nosotros efectivamente hemos tenido o recibido la donación, cuando ya hemos recaudado, cuando ya la donación ha sido ingresada a la institución. Entonces, en los otros casos, sí, ya la Dirección General de Presupuesto Público no solo nos está asignando el monto que corresponde precisamente a una programación de recursos ordinarios, sino también de los recursos directamente recaudados que nosotros como institución ahora estamos registrando dentro de un aplicativo web, y también nos está asignando cifras para poder programar en recursos determinados que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público y Tesoro Público, administran. Es decir, Fondo de Compensación Municipal, canon y sobre canon. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el presupuesto institucional, una vez que se ha recibido dentro de la institución, nosotros, sí, a ese presupuesto lo denominamos presupuesto institucional de apertura. Este presupuesto institucional se puede modificar. Todas esas modificaciones presupuestarias son las que me van a generar o van a dar como resultado el presupuesto institucional modificado. Entonces, este presupuesto institucional modificado viene a ser el total del crédito presupuestario, el techo presupuestario, el marco presupuestario que yo voy a tener en el año. ¿De acuerdo? Y las modificaciones presupuestales tienen que obedecer precisamente a todas aquellas que van a originar una finalidad reciente en el ejercicio. Probablemente pueda causar alguna discrepancia lo que voy a mencionar en este momento. El presupuesto institucional de apertura puede ser modificado íntegramente dentro de la institución, salvo aquellos gastos rígidos o gastos de operación dentro de la institución. Pero podría yo modificar todo el presupuesto institucional que un año antes he programado y formulado, encontrándome en el año, porque probablemente haya tomado la decisión de redireccionar mi política institucional, o probablemente, como hemos conversado hace unos minutos, mi institución haya sido, vamos a suponer así, víctima de algún daño de desastre natural, y mis prioridades ahora dentro de la municipalidad van a tener que ser redireccionadas a brindar el apoyo social a aquellas personas, a aquellas familias, a aquellas microempresas que precisamente van a necesitar el apoyo para que puedan resurgir. ¿De acuerdo? Entonces, no solo tiene que ver con una política, ¿de acuerdo?, de querer hacer un cambio en la institución, sino que también tiene que ver que algunos factores ajenos van a obligar a que estas políticas institucionales, a que estos planes institucionales tengan una modificación encontrándonos en el año. ¿De acuerdo? Entonces, como conversábamos, esta programación del compromiso anual tiene que ver con aquel monto que nos han aprobado como presupuesto institucional, y luego lo vamos a recibir precisamente como pliego presupuestario, y este se va a asignar, o el pliego presupuestario va a distribuir esta asignación a las unidades ejecutoras, y las unidades ejecutoras serán las que van a tener que priorizar, certificar y comprometer su presupuesto institucional. ¿Bien? Y luego, en la gestión de tesorería, ya cuando nosotros tenemos el presupuesto institucional, precisamente vamos a encontrar ahora, dentro del Sistema Nacional de Tesorería, unos cambios importantísimos. ¿De acuerdo? Esos cambios tienen que ver ahora, precisamente, con, nosotros estamos mencionando, sobre la gestión de ingresos, la gestión de liquidez y la gestión de pagos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces,
no solo, como mencionábamos hace unos minutos atrás, no solo tenemos nosotros que mirar el presupuesto como un instrumento dentro de las finanzas institucionales, sino también tenemos que analizar, tenemos que medir para aquellas fuentes de financiamiento y rubros presupuestales que no se reciban como asignación financiera dentro de la entidad, cómo vamos a gestionar la recaudación, cómo vamos a mejorar el nivel de ingresos en nuestra institución, cómo vamos a sostener los ingresos en nuestra institución, cómo vamos a mejorar o hacer más eficientes y no tener estancos de liquidez, o en todo caso no tener sobrantes de caja. Para ninguno de nosotros debe ser grato decir que una institución pública no gasta su presupuesto institucional teniendo tantas necesidades en la población, teniendo tantas necesidades de prestación de servicios, teniendo tanta necesidad de mejorar la calidad de vida del poblador, y probablemente en nuestro caso podamos decir nosotros que ¿por qué mantener estancos de liquidez? ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, estos ya están siendo administrados de una forma eficiente, como anteriormente mencionábamos, por la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, la cual, a través de este nuevo principio de fungibilidad que tiene que ver con aquello que no es asignado a nadie, ¿de acuerdo? En este caso, a ninguna fuente de financiamiento o a ningún rubro presupuestario, sino que la caja fiscal se administra como tal, está permitiendo que la Dirección General de Tesoro Público ya no se convierta únicamente en un rector del Sistema Nacional de Tesorería, sino que además pueda fungir como un banco, sin ser un banco, al cual, con la administración de esta cuenta única del Tesoro, que es la CUT, podríamos decir que no se trata de un banco, sino de un bancut, de un banco de la cuenta única del Tesoro. Porque está mejorando, está generando un ahorro a través de la utilización del dinero que muchas de las instituciones públicas tienen dentro de sus cuentas corrientes, y no solo que han sido generados un año atrás, sino hace varios años atrás. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso se tiene que conocer precisamente cómo funciona la gestión de ingresos, cuáles constituyen precisamente los recursos que va a disponer el Tesoro Público para que los pueda distribuir, cuáles son los ingresos tributarios, cuáles son los ingresos no tributarios. Esa administración y esa probabilidad de recaudación a través de la administración o comportamientos de la recaudación de años anteriores permite a la institución ser más efectivos en la colocación de esta recaudación. Entonces, se tiene que ver que no solo tenemos los ingresos tributarios y los no tributarios, que son también conformantes a través de los recursos directamente recaudados, sino que estos podrían también ser parte de una gestión de algún proyecto de inversión. Entonces, no todo tenemos que nosotros destinar a un gasto corriente, sino también a un gasto de capital, a un gasto de inversión. Tengamos un excedente y tengamos la posibilidad de priorizar algunas necesidades, y esas necesidades precisamente son las que se van a atender con el mejor uso de los recursos financieros. Muy bien, entonces ya la cuenta única del Tesoro en nuestro país se viene consolidando cada vez mejor. Y saliendo de la gestión de ingresos, rápidamente ingresamos a la gestión de liquidez. No solo tengo que generar el ingreso, sino también tengo que señalar cuál es mi liquidez. Y en base a mi liquidez, yo voy a poder atender los pagos.
podría generar ingresos, pero probablemente esos ingresos no hagan que yo tenga una liquidez, no hacen que crezca precisamente mi capacidad de pago, porque todo se encuentra precisamente ya comprometido. Entonces, aquí en la liquidez nosotros tenemos que conocer precisamente cómo generar apoyos, cómo podríamos ser beneficiarios de apoyos financieros temporales por parte de la Dirección General de Tesoro Público, utilizando la cuenta única del Tesoro, y probablemente también bajo la consecución de la colocación de letras del Tesoro Público, las cuales se van a negociar y me van a generar en ese momento liquidez, y esa liquidez me va a permitir, mediante una asignación, tener menor costo del dinero y a través de este poder atender gastos. Además, esta liquidez podría ser utilizada, como ya estamos viendo, precisamente para la ejecución de gastos públicos. Y finalmente tenemos la gestión de pagos. Esta gestión de pagos tiene que ver precisamente cómo canalizamos, cómo priorizamos en orden a las necesidades de nuestra institución y con cargo a los fondos públicos la honra de los gastos que nosotros hemos reconocido. Y se van a reconocer gastos cuando ya tengamos la conformidad, la recepción satisfactoria de los bienes adquiridos o la efectiva prestación de los servicios contratados o el cumplimiento de aquellos términos contractuales o legales cuando se trate precisamente de gastos sin contraprestación inmediata o directa, viendo precisamente que mi presupuesto institucional obedece al inicio de un periodo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y además, teniendo en consideración que ahora ya la gestión de los pagos tiende a la utilización de mecanismos electrónicos para poder cancelar oportunamente una deuda. La emisión de un cheque no me garantiza precisamente que esta deuda vaya a ser honrada, porque en oportunidades aquellos beneficiarios que reciben los cheques probablemente guarden esos cheques y ya no voy a tener el cargo financiero para desembolsar ese dinero y voy a mantener probablemente cheques en tránsito o cheques en cartera, lo cual va a perjudicar a mi entidad, porque inclusive después de haber girado probablemente el beneficiario no recoja ese cheque y voy a verme perjudicado en la utilización de los recursos que me asignaron. Entonces, la mejor forma para gestionar el pago es a través de una transferencia electrónica que el Sistema Integrado de Administración Financiera lo permite a través de la cuenta única del Tesoro Público. Utilizando el mecanismo de la CUT, de la cuenta única del Tesoro, nosotros podemos registrar todos nuestros giros para poder pagar electrónicamente sin moverme de la institución. Pagos a la AFP, pagos de impuestos, pagos a los trabajadores, pagos por viáticos, todos esos conceptos, ahora las transferencias financieras otorgadas, todos esos pagos los puedo ahora realizar de forma electrónica sin correr el riesgo inclusive de trasladar dinero de forma física y pueda ser víctima de unos asaltos o robos dentro de la jurisdicción. Entonces, el mecanismo, para concluir precisamente, el mecanismo de la gestión de ingresos, de liquidez y de pagos tiene que ver precisamente con este tema de una buena administración de las finanzas. Nuevamente vamos a mencionar con un recorrido rápido de qué hemos tratado y para qué sirven las finanzas institucionales. Concéntrense en el concepto básico de finanzas, el uso del dinero. Y a esto sumen lo público, entregar un producto al poblador
que mejore su calidad de vida. Finanzas públicas. ¿De acuerdo? Entonces, estas finanzas públicas permiten administrar el dinero para mejorar la calidad de vida del poblador. ¿Cómo podemos administrar eficientemente? Conocer analíticamente el presupuesto institucional del cual disponemos, conocer cuáles han sido nuestros históricos o comportamientos de recaudación y gasto y planear financieramente nuestra gestión de ingresos, liquidez y pagos. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas ha implementado funcionalidades dentro de los módulos del Sistema Integrado de Administración Financiera, opciones que me permiten obtener datos, los cuales yo mediante una transformación los voy a generar y obtener información que me va a permitir no solo conocer mi pasado, sino proyectarme al futuro basado en mi situación real. Entonces, este estudio de las finanzas es importantísimo y las clases que se van a brindar precisamente se van a concentrar en ello. Conocer mi pasado financiero, conocer mi programación presupuestaria, conocer mi formulación presupuestaria, conocer cómo aprobaron mi presupuesto, conocer cómo prioricé y finalmente cómo ejecuté precisamente cada uno de estos soles que programé y formulé. ¿De acuerdo? Bueno, para ya dar inicio de esta última parte, tenemos la consulta, ¿no?, de Cristian Pérez Ñahui, de nuestro participante. Nos dice: mi pregunta, en el caso de gobiernos regionales a través de unidades ejecutoras, la programación de la genérica 2.1, pagos, se basan en el HSP, pero para el 2020 el techo que nos dieron no está acorde al dicho HSP. Entonces, ¿qué otro criterio toma el MEF para asignarnos en la programación? Es la pregunta que nos hacen en el Facebook. Perfecto. Muy bien. Este año es muy conocido precisamente que el ministro de Economía y Finanzas, el economista Carlos Oliva, ha manifestado que se está ingresando a una modernización de las finanzas públicas. Y esta modernización no tiene que ver únicamente con la continuidad y no tiene que ver únicamente con la mejora de la asignación mediante los incrementos presupuestarios, sino tiene que ver también con el sinceramiento que nosotros tenemos con respecto a nuestros gastos corrientes o a aquellos gastos que significan precisamente una continuidad y el funcionamiento de la institución. Probablemente en el AIRS, en el aplicativo informático de recursos humanos para el sector público, que las entidades públicas del gobierno nacional y de los gobiernos regionales están obligados a utilizar, probablemente no se ha sincerado algunas posiciones o algunos puestos y que estos aún están siendo analizados por la Dirección General de Recursos Públicos. Si fuese el caso precisamente de aquello que nos está mencionando, que han tenido una reducción presupuestaria dentro de la genérica de gasto 1, personal y obligaciones sociales, tenemos que sustentar no solo el número de personal que nosotros tenemos,
de acuerdo a los grupos y a los cargos, sino también sustentar la legalidad de los conceptos de ingresos que nosotros hemos venido reconociendo para con nuestros trabajadores. Si todo se encuentra en orden, si existe una continuidad, si existen los derechos a percibir ingresos por parte de los trabajadores, ¿de acuerdo? Entonces nosotros fácilmente podemos ir nuevamente a la Dirección General de Recursos Públicos, sustentar nuestra PEA en principio y luego sustentar nuestro PAP, vinculado precisamente a nuestro presupuesto analítico de personal en base a la población que tenemos. Pero como institución también tenemos que colaborar, tenemos que sincerar, tenemos que ser honestos y mencionar si realmente los conceptos de ingresos que hemos venido pagando están siendo o han sido reconocidos legalmente. Probablemente este sea uno de los motivos por los cuales haya sido disminuido el presupuesto, probablemente. Muchas gracias al docente Edgar por todos sus conocimientos impartidos. Espero que toda la información brindada haya sido de su total agrado y bueno, que se puedan pues educar un poco más, ¿no?, para el desenvolvimiento de su trabajo en el sector público. Bueno, sin más, invitarlos, ¿no?, al curso de finanzas institucionales en el sector público, que se está dando inicio este 13 de agosto en ambas modalidades, en presencial en Lima y virtual a nivel nacional. El 13 de agosto es así que iniciamos con finanzas institucionales. También quiero recalcar que tenemos el diplomado, ¿no?, de contabilidad financiera y gubernamental, que justamente este curso de finanzas es parte de ellas, ¿no? Para pedir ahora un descuento, el 10% de descuento en su inscripción, no duden en llamar o escribirnos al 933-929-742 o al 993-846-321, ¿no?, para todos los informes, inscripciones y el descuento. Pues muchas gracias por su participación. Un saludo en especial para todos nuestros participantes de Moquegua, nuestros participantes de Puno, de Ayacucho, de Apurímac, que el día de hoy han estado presentes con sus preguntas y han estado atentos, ¿no? Bueno, vamos a dar el último pase al docente, ¿no?, para que pueda así despedirse y brindar lo último del seminario. Muy bien, señores participantes, hemos tenido una hora precisamente que ha sido corta de conceptos sobre el contenido de las clases que se van a brindar precisamente en el diplomado de contabilidad financiera en el sector público y como parte precisamente de este curso que es de las finanzas institucionales. Definitivamente que este tema tiene que ser el que se deba de dominar dentro de las instituciones públicas, porque no solo tengo que conocer el presupuesto, no solo tengo que conocer la tesorería, no solo tengo que conocer la contabilidad, y no solo tengo que conocer el qué debo de hacer, sino para qué debo de hacerlo. Entonces, los invito a ustedes a que se inscriban precisamente al curso para conocer de forma extensa cada uno de estos puntos que hemos tratado el día de hoy y que en cada uno de los temas que vayamos a tocar precisamente en los días que se ofrezcan, vamos a brindar más que aspectos teóricos,
los temas prácticos y abordar aquellas consultas, ¿de acuerdo?, que ustedes han tenido precisamente el día de hoy y que no hacen otra cosa que demostrar el interés que cada uno de ustedes tiene por aprender, que eso es lo principal en realidad. No voy a poder generar una mejor atención o brindar un servicio público si no sé qué es lo que estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Entonces, en estos días que vamos a tener precisamente la capacitación, ustedes van a enriquecer su conocimiento para poder ejercer un mejor desenvolvimiento y desempeño dentro de las funciones que le hayan sido asignadas en la institución. Los esperamos entonces. Gracias.